Bienvenidos, queridos hermanos, a Proyecto Dominus Tecum. Este día estamos visitando un lugar muy especial. Nos encontramos en la casa de los heraldos del Evangelio de El Salvador. Nos acompaña nuestro querido invitado, Padre Ramón Pereira, Padre Ramón Ángel Pereira, que este día tiene un tema muy especial que compartir con todos nosotros. Bienvenido, Padre, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. Encantado de estar aquí con este equipo fabuloso de Dominus Tecum. Ya el nombre, el Señor está contigo. Yo creo que sí que está con ustedes y que a través de este canal, los programas que hacen, pueden hacer una gran labor y hacen una gran labor por el bien de muchos hermanos nuestros en la fe. Muchas gracias, Padre, y que todo sea para la gloria de nuestro Señor, ¿verdad? Bueno, queridos hermanos, ya vieron el título de este video. Es un tema muy especial, es un tema quizás que poderlo dar nosotros como laicos es bien complejo, es muy difícil de hacerlo explicar. Podemos tener una cierta idea de cómo llevar este tema, pero no hay nada mejor que preguntarle a alguien que sabe del tema, que maneja una explicación mucho más amplia que un sacerdote, y nada mejor que nuestro querido Padre Ramón para podernos explicar un poquito sobre esto. Así que, Padre, quiero hacerle una pregunta que se repite muy comúnmente cuando hablamos del tema del sufrimiento y del tema del dolor. Muchos hermanos se dirán, hermanos, pero ¿por qué, si existe Dios, permite el sufrimiento en el mundo? ¿Por qué existen las enfermedades? ¿Por qué, si yo soy muy devoto al Señor, hago bien lo que debo de hacer? Tengo un familiar que de repente se enferma, pierdo un familiar por cáncer, lo pierdo por alguna enfermedad fuerte, o no me está yendo bien en la vida, de repente sufro mucho, o tengo ciertas desgracias, y yo creo en Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasará realmente en mi entorno? ¿Cómo podríamos dar respuesta a este interrogante, Padre? De hecho, entender cuál es el significado del sufrimiento, cuál es el significado, el sentido de la tragedia en nuestra vida, de un accidente que nosotros nunca nos esperamos, sea que nos toca a nosotros en la piel sobre todo, o sea que toca a tantos otros. Sobre todo cuando pensamos especialmente en personas inocentes, ¿no? Que son personas que a veces mueren o pasan por sufrimientos que menos aún se ve cualquier tipo de explicación porque precisamente son inocentes, o sea, son personas que no tienen culpa de nada, ¿no? Cuando uno piensa, pues claro, en delincuentes, criminales, cuando alguien hace el mal, casi que vemos hasta como que justificado, ¿no? Que la persona pues reciba algún tipo de desastre, ¿no? O de desgracia. Pero cuando se dan tantas cosas y son tantos eventos en nuestra vida, ¿no? Que nos hacen sufrir y de los cuales nacen todos estos interrogantes, ¿qué significado tienen? Solamente podemos realmente responder y alcanzar un significado a la luz de lo que la revelación, de lo que la fe nos muestra realmente. Es solamente por los datos que la Sagrada Escritura, que la revelación de Dios, que Dios nos ha hecho con la Sagrada Escritura, con nuestro Señor Jesucristo en su persona especialmente, es que podemos solamente entender cuál puede ser el significado del sufrimiento. Tanto es así que, bueno, el propio San Pablo, en una de sus cartas, ¿no? Él mismo siente la presión de los griegos, por ejemplo, los griegos que eran filósofos, ¿no? Ellos mismos, aquellos griegos, no veían ningún significado al sufrimiento. O sea, el sufrimiento era algo medio absurdo, que se liga también a la idea incluso del azar, de la fatalidad. Por eso es que había una especie de fatalismo con respecto a todo lo que era la tragedia, el sufrimiento, porque al que le tocó, ¿no? A uno le toca el bien, a otro le tocó una desgracia, pero era esa fatalidad, ¿no? Y San Pablo, en los inicios de la Santa Iglesia, él predicaba un mensaje que era el mensaje de la cruz. Era un mensaje por el cual el sufrimiento en aquella época comienza a tomar un significado, una luz que los griegos no entendían, aquellos filósofos no entendían, los judíos tampoco. Él dice incluso, San Pablo, el mensaje de Cristo, ¿no? Que es necedad
locura para unos, necedad para otros, ¿no? Para unos, para los judíos o para los griegos, ¿no? Que era el escándalo de la cruz. O sea, la cruz producía un verdadero escándalo. O sea, ¿cómo puede haber personas que sigan a un Dios, una fe que predica el valor del sufrimiento, el valor, el tesoro de ofrecer el sacrificio, la penitencia, la mortificación? Eso solamente se puede entender a la luz de la fe, de lo que las Escrituras nos muestran, ¿no? En primer lugar, el primer dato que tenemos de cuál es el significado del sufrimiento lo tenemos ya en los inicios de nuestra historia con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecan, ellos están puestos a prueba, caen en la tentación, desobedecen a Dios, y entonces es en ese momento que ellos sienten su desnudez, sienten que algo se rajó, algo se quebró, no solamente dentro de ellos, porque ellos eran íntegros, ellos tenían un orden interior vuelto todo para Dios, para el Creador, impresionante. Las potencias del alma que Dios les había dado, la inteligencia, la voluntad, la sensibilidad, todo esto estaba en un orden perfecto en ellos. Los sentimientos humanos, la sensibilidad, estaba toda sometida tranquilamente a la voluntad, al amor, a la decisión del hombre. Y a su vez, esa voluntad estaba totalmente dirigida por una inteligencia, una sabiduría que les venía directamente de arriba, de Dios, del contacto con Dios, de la fe que ellos tenían en Él. Cuando se da el pecado, viene la tragedia. Con el pecado viene el desorden. O sea, hay una relación directa entre, por tanto, pecado, desobediencia a Dios y las consecuencias que el pecado tiene para sí y también para los otros. A partir de ahí, como leemos en el Génesis, Dios le dice a la mujer: a partir de ahora parirás tus hijos con dolor. Comerás, ahí les señala la ley del trabajo, el trabajo. Comerás del sudor de tu frente. Trabajarás la tierra, que te producirá, dice, espinas y abrojos. O sea, será duro trabajar la tierra. Entonces, además de esto, el hombre conocerá las enfermedades. El cuerpo humano, que era perfecto, que no estaba sometido a ninguna enfermedad, a ningún desorden, porque la enfermedad es un desorden del organismo. Antes del pecado original no existía ningún tipo de desorden. Cuerpo y alma formaban una unidad perfecta, armónica, según el plano de santidad de Dios. Ahí viene el desorden, y entonces con el desorden viene el significado de ese sufrimiento. Es decir, el hombre, después del pecado, fíjate, comienza a sufrir, y es más, después del pecado, podemos decir que necesita sufrir. O sea, el sufrimiento se convirtió en una necesidad para el hombre para alcanzar nuevamente la sabiduría de Dios, la mentalidad de Dios que él perdió por su desobediencia. Es interesante porque quizás nunca se había puesto a pensar uno de dónde proviene, si nos vamos a los orígenes, que es Adán y Eva, ver cómo proviene ese pecado, y a raíz de ese pecado las consecuencias. Y lo que menciona es muy interesante, que ahora para poder alcanzar al Señor es necesario el sufrimiento. Y quizás aquí viene la pregunta que las personas hacen, porque uno puede decir, de acuerdo, si yo peco, a consecuencia de mi pecado, viene el sufrimiento, vienen las situaciones negativas. Pero ¿qué sucede cuando yo soy muy devoto?
cuando yo rezo el rosario, cuando yo estoy acá, y no han comprendido todavía esa necesidad del sufrimiento para alcanzar al Señor. No han llegado todavía a ese entendimiento, ¿verdad? De que necesitamos en algún momento redimir esa parte del pecado. Claro. Aquí nuevamente los datos nos los da la propia fe y la propia Escritura, y especialísimamente el propio Cristo. Es nuestro Señor Jesucristo en diversos pasajes del Evangelio donde precisamente nos da la luz sobre cómo entender que a veces eso, almas inocentes, personas buenas, que como usted dice rezan el rosario, intentan llevar una vida de acuerdo a la ley de Dios, y de repente les asalta la tragedia del sufrimiento, la muerte de un ser querido, por ejemplo, antes de cualquier cosa, no sé, medio inesperada, ¿no? Entonces, existe un misterio en el sufrimiento, que es el misterio de la cruz. Siempre en la teología católica, y nuestro Señor nos muestra eso, el inocente, el honrado, el honesto, Dios le hace pasar por sufrimientos. Y es curioso que ahí se habla de lo que se llama en la teología católica el papel de las víctimas expiatorias. Por excelencia, la víctima expiatoria en la historia es nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente al lado de él, la Santísima Virgen, que ella voluntariamente ofreció a su Hijo como cordero sin mancha al sacrificio de la cruz, por el bien nuestro, por el amor que ella y nuestro Señor nos tienen, y ella sufrió también en unión con Él al pie del Calvario. Entonces, Él, que era el inocente, fue la víctima expiatoria, el inocente que se inmola voluntariamente. La Santísima Virgen junto a Él en el Calvario, la misma cosa. Pero ya tenemos prefiguras en el Antiguo Testamento de esto. La más clara, por ejemplo, es Isaac. Cuando Abraham lo va a ofrecer porque Dios le manda esta obediencia, y va a sacrificar el único hijo que era el hijo de la promesa. Y él obedece. Abraham, que era hombre justo, hombre honesto, hombre del cual el propio Dios se encantó por ver la fe de él, le pide ese sacrificio. Sacrifícame tu propio hijo. Él obedece. Isaac se deja llevar también como un cordero, porque él confía enteramente en su padre Abraham, que para él es el que representa, es la figura de Dios para él, ¿no? Y él está dispuesto a dejarse inmolar. Entonces vemos que las víctimas expiatorias, que ya, digamos, de las cuales los sacrificios de las víctimas de los animales en el Antiguo Testamento, que eran sacrificadas por los sacerdotes, los levitas, ¿no?, que tenían la ley dada por Dios a través de Moisés, vemos cómo para poder ofrecer el sacerdote, poder de alguna manera purificar el pueblo de sus pecados, ofrecía aquellas víctimas que eran animales que no podían pecar, porque el animal no peca, él sigue su instinto, mas eran prefigura del cordero, que ese sí iba a perdonar, iba a purificar todo. Por lo tanto, vemos que la ley de la expiación, la cruz, el sufrimiento, Dios desde siempre lo ha querido para expiar, reparar por los pecados de aquellos que merecen ser castigados y que son los culpables. Cuando los culpables no están dispuestos a sufrir o no quieren, Dios llama a los inocentes y llama a esa vocación de víctimas para poder, por ese ofrecimiento, por ese sufrimiento, expiar y reparar, sean los pecados de sus incluso antepasados, o sean incluso las consecuencias de crímenes o pecados que pesan sobre él o sobre la familia y que Dios quiere que sean expiados.
Entonces ahí vemos que el sufrimiento toma una dimensión que es la dimensión que la fe nos da, de expiación y de reparación, y que trae las bendiciones de Dios, y que cancela las tragedias y las consecuencias del pecado. Interesante, porque también muchos pueden pensar, quizás estaré pagando algo, dicen muchas personas, cuando están enfermos, cuando están sucediendo algo, y no se han puesto a pensar que este grado de dimensión que pueda llegar a tener el sufrimiento, que pueda tener el dolor, cuando son personas inocentes, como menciona, que están entregadas al Señor, y que sus mismos sufrimientos, sus mismas oraciones, su misma entrega al Señor, permite purificar, reparar y lograr alcanzar a cubrir quizás todas estas consecuencias del pecado, ¿verdad? Vemos últimamente, por ejemplo, mucho esto en la historia de la Iglesia. ¿Cuántas son las almas a las que Dios llamó a ser víctimas expiatorias? Que siguen la misma vocación, que es la más alta vocación a la que Dios llama a alguien, que es la de una persona siendo inocente o, digamos, honesta. Dios les llama a seguir más de cerca a nuestro Señor Jesucristo en su configuración con Él en la cruz. Y vemos cómo la Virgen ha pedido últimamente en Fátima, a los 3 pastorcitos de Fátima, en Lourdes a Santa Bernadette, o en la Salette, o vemos otras almas que han sido grandes místicos y místicas, ¿no? Me viene aquí a la memoria ahora, por ejemplo, la beata Ana Catarina Emmerich, por ejemplo, ¿no? O tantos otros místicos y místicas, San Pío de Pietrelcina, el santo capuchino estigmatizado, que sufría enormemente, como otros santos estigmatizados, San Francisco de Asís, la propia pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué sufrían ellos? Hombres, mujeres santos, puros, humildes, con una virtud que da santa envidia. Dios los llamó a seguir a nuestro Señor como víctimas. ¿Para pagar por qué? Para Dios derramar sus bendiciones y gracias sobre los pecadores. Una vez más, Dios quiso asociar hasta el fin del mundo, llamar almas inocentes, asociarlos a su misión redentora para poder salvar, para poder lograr la conversión de aquellos que están fuera de la salvación. Ahí uno entiende la grandeza de lo que es estos niños, que Dios les pide sus sufrimientos. Y es increíble cuando lo vemos así, porque yo le voy a ser muy sincero, en un momento cuando uno comienza a caminar en la fe y se topa con el libro de Job, por ejemplo, se topa con el libro de Job y uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que este hombre, tanto sufrimiento, se muere su esposa, las cosechas, se pierde su trabajo, pierde su familia, le llega una enfermedad terrible y él nunca se puso contra Dios? Y ese es un mensaje que es muy nocivo y muy común escucharlo hoy en día en el mundo. Pero ¿y por qué le sirves a tu Dios si tu Dios te tiene en la miseria? Si tu Dios no te da esto. El mundo, en cambio, te ofrece dinero, te ofrece notoriedad, te ofrece reconocimiento. ¿Por qué le sirves a un Dios que te lleva al sufrimiento si existe el mundo que te otorga todo? Entonces, y quizás si uno no está bien fortalecido, no trata de informarse y llenarse bien del Espíritu Santo, uno puede caer en ese engaño, puede irse rápidamente por el mundo. Exactamente. Evidentemente que, por ejemplo, muchos que usan como pretexto, porque es un pretexto, ¿no? El hecho de esas desgracias y tragedias que acontecen, ¿no? Con gente que no tiene culpa de nada, ¿no? Lo usan como un pretexto, como un arma arrojadiza contra el propio Dios, ¿no? Porque hoy en día es muy común eso, ¿no? Es infelizmente personas que están distantes de Dios, distantes infelizmente de la fe, porque están influenciados, a mi ver, por una mentalidad del mundo muy paganizada, muy alejada de esto que estamos conversando, ¿no? Porque infelizmente los medios de comunicación no promocionan hoy en día el dar una visión sobre estas cosas. Si fuera dada, ¿cuántos enfermos y personas que sufren en los hospitales, que sufren la angustia, la ansiedad de una situación como la que estamos viviendo hoy, cuánto, y de eso nosotros hemos comprobado esto, ¿no? Se sentirían otros y sentirían una felicidad cuando ellos entienden este valor extraordinario
del sufrimiento aceptado con alegría, como Job. Job, un hombre honesto, un hombre de fe, que fue capaz de pasar por todas aquellas pruebas que Dios permitió y dar una tal gloria a Dios, y Dios le recompensó después eso con mayores bienes de los que le había quitado. Si las personas verdaderamente entendieran esto, solo se entiende cuando uno se acerca a la fe nuevamente. Es decir, en la medida en que nosotros verdaderamente nos acercamos a Jesucristo, a la Santísima Virgen, a la teología maravillosa que la Santa Iglesia Católica ha predicado durante siglos, cuando uno reza, cuando uno frecuenta los sacramentos, entra esta gracia que tú decías, ¿no? Esta gracia por la cual uno tiene como que una experiencia interior de ese valor y de esa alegría que da el sufrimiento bien llevado, ¿no? Por ejemplo, lo vemos los pastorcitos de Fátima, ¿no? Francisco de Fátima murió como la Virgen le profetizó al año siguiente de las apariciones. Tenía 9 años cuando él murió, ¿no? Enfermedad tremenda, él sufrió, claro, no hay ni duda, mas cuando iba a morir, los que estaban en el cuarto de él, una casa humilde, ¿no?, de su familia muy pobre, él se incorporó en la cama, Francisco, y salió una sonrisa en sus labios, y él, mirando para la puerta, decía: ¿no veis esa luz maravillosa que está entrando? Y ahí él, sonriendo, rindió su alma a Dios. Es el premio del justo. Jacinta, su hermanita, que la siguió 2 años después, cuando tenía 10 años, también Jacinta murió ofreciendo sus sacrificios con alegría. Ese es otro de los misterios que dejaba atónitos a todos los primeros perseguidores de la Iglesia, ¿no? Cuando uno contempla las actas de los mártires que tenemos ahí en los documentos que nos ha dejado y legado toda la tradición de la Iglesia, las actas de los mártires, es impresionante, ¿no? Cómo los verdugos, cuando iban a matar, ¿no?, a aquellos primeros cristianos, quedaban atónitos de ver no solo la valentía, mas la alegría con la cual ellos iban a entregar su vida. Luego, una fortaleza de aguantar aquellas torturas, ¿no?, que algunos decían eso, ¿no?, parecían que iban no para un sufrimiento o para un tormento, mas parecía que ellos iban caminando para una fiesta. Eso solamente, y es lo que yo deseo para todos, ¿no?, lo experimentan aquellos que viven en la fe, que viven la fe en su interior. A estos Dios les da esa alegría. Así sea, Padre, y esperamos que todos podamos alcanzar esa alegría y esa comprensión, esa dimensión del sentido del sufrir, el sentido de pasar estos momentos difíciles que nos fortalecen nuestra fe, nos permiten caminar de la mano del Señor. Me acuerdo que nuestro fundador, el doctor Plinio Correa de Oliveira, que fue el que inspiró al fundador de los Heraldos del Evangelio, Sir Juan Cla, él una vez en una palestra para jóvenes, para nosotros, nos daba una visión, una imagen que explica mucho el por qué los hombres a veces no entienden estas cosas tristes que nos acontecen, ¿no? Y él decía que cuando él era pequeño, ya de pequeño, él miraba de noche las estrellas, ¿no? Y él, inocente como era, se preguntaba esto, decía: ¿por qué Dios puso las estrellas y todas estas constelaciones en ese desorden? Porque hay una aquí, otra allá, y todas parece una cosa medio desordenada, ¿no? Dice: ¿por qué Dios hizo así, no? Y ahí él dice: más tarde yo entendí que ahí está un reflejo de cómo Dios hace las cosas. Dice: es que nosotros no vemos el orden en las estrellas, porque nosotros miramos lo que Dios creó desde abajo. Estamos abajo. Dice: pero el que mira las estrellas desde arriba, que es el Creador, dice, él desde arriba ve el orden perfectísimo que él hizo. Dice: es lo mismo, dice él, que aquellos que son elaboradores de alfombras, ¿no?, de tapetes
persas, esos tapetes maravillosos que tienen unos diseños extraordinarios, ¿no? Dice, si uno ve el tapete por abajo, aquello no tiene ningún sentido, una cosa fea, una cosa, unos colores que no coinciden bien unos con otros, ¿no? Y dice, ¿pero qué significado tiene esto? Mas cuando da la vuelta y uno ve el tapete por arriba, ahí ve esa maravilla de colores y ve la armonía y la unidad con la que Dios hace las cosas, con que el fabricador de esas alfombras las hace. Así Dios con nosotros. Por eso nosotros solamente vamos a entender este tapete de la vida, que lo vemos desde abajo, cuando nosotros alcancemos la santidad y sobre todo después de esta vida, la visión plena con el Creador y vemos las cosas desde arriba. Ahí entenderemos todo perfectamente. Y qué increíble, es una reflexión, un ejemplo me deja bien, muy impresionado. Nunca me hubiera imaginado verlo de esa forma y nos nutre, nos edifica bastante para poder comprender el mapa ya completo, ¿verdad? Porque quizás nosotros no lo vemos completo, no lo vemos desde la visión de donde está el Señor, porque Él es el que tiene el plan perfecto para todos nosotros. Por tanto, cuanto uno más se acerca a Dios, cuanto uno más vive la fe, cuanto uno más vive de los sacramentos, se alimenta de la Eucaristía, sobre todo del sacramento por excelencia de la purificación del alma, que es la confesión, tanto más va adquiriendo ya aquí en la tierra esta sabiduría de vivir. Ya participa de esa visión sabia que los santos tenían y que nosotros debemos tener y nos prepara para la vida eterna. San Pío de Pietrelcina tiene, para aquellos que se desesperan mucho, porque hoy en día a veces los católicos, por tener una vida así medio, y no se puede ser católico mediocre, hay que ser católico por entero. Yo estoy diciendo que ya no se puede ser en los tiempos que estamos viviendo, de tanta incomprensión de las cosas y de tragedias, no podemos ser católicos al 100%. Yo digo que tenemos que ser al 1000%. Es necesario. Entonces, para aquellos que a veces como que pierden la paciencia, ¿no? Se desesperan por lo que acontece, las tragedias que nos vienen, porque les falta este misterio de la cruz, que Dios siempre nos pone en las sombras de la vida. San Pío de Pietrelcina decía esto, el famoso capuchino estigmatizado. Él daba este consejo: tenga paciencia por un poco de tiempo todavía, que al final verás que todo fue para tu mayor bien. Esta es una frase de San Pío de Pietrelcina que encierra la sabiduría típica de un santo que entendió el tesoro de vivir la cruz. Quien vive la cruz como valor de expiación, como valor de reparación, que atrae las bendiciones de Dios, este tiene paciencia, tranquilidad, serenidad de corazón y afronta cualquier cosa, como los mártires, como las vírgenes, como los confesores en la Santa Iglesia, con ese ejemplo maravilloso que ellos nos dieron. Eso es lo que nosotros también tenemos que adquirir y espero que todos lleguemos. Esperemos que sí, Padre, y creo que esto ayuda mucho a poder edificar ese conocimiento, ese entendimiento del tema. Ahora que entramos nuestro tema central siempre es la cruz, porque como usted mencionó, el Señor es el protagonista, es el mejor ejemplo para poder hablar de este tema. Pero hay una pregunta que quizás a veces es muy común en las personas, y ahorita vamos a entrar a Semana Santa. Vamos a conmemorar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Muchos vienen y analizan, dicen lo siguiente: hermano, pero yo no comprendo algo. Jesucristo murió por nosotros, murió por nuestros pecados, pero el mundo va cada vez peor. ¿Será que Jesucristo murió en vano por nosotros? Dicen muchos. Cosa que sabemos que no es así, pero no logran comprender todo este misterio del dolor, no logran comprender el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y la validez de su sacrificio para nuestra actualidad. Porque muchos dicen, pero el mundo está mal, hay mucho hombre malo, hay mucha destrucción, estamos viviendo ahorita en una pandemia. Entonces, ¿será que quizás Jesucristo murió en vano por nosotros? ¿El sacrificio de Él quedó en el aire? ¿Qué será lo que sucedió?
¿Cómo podríamos responder una pregunta de este tipo, Padre? Sí, está claro. Daría la impresión de que fue en vano el sacrificio de Cristo, de hecho, viendo cómo está nuestro mundo actual, sobre todo por una especie de aparente como que fracaso, ¿no? de la pasión de Cristo, ¿no? Que parece como que malograda, ¿no? Como que si hubiera sido un fracaso que él haya muerto en la cruz. Exactamente. Entonces, esto no lo podemos entender si no lo vemos en la perspectiva de la propia vida de Cristo, ¿no? Quien acompaña y tiene la gracia de acompañar estos días ya preparatorios de la Semana Santa, la vida de Cristo, uno ve que Jesucristo está, y la vida de Él se percibe claramente cómo Él está en un continuo combate espiritual tremendo contra las fuerzas del mal. Entonces, podemos decir que la vida de la humanidad, desde Adán y Eva, pasando por nuestro Señor Jesucristo y hasta el fin del mundo, podríamos describirla como la guerra implacable entre el bien y el mal. Y es en esa guerra entre el bien y el mal, como Dios dijo, ¿no? Después del pecado, ¿no? Dice, he establecido una enemistad entre ti y la mujer, o sea, entre el demonio y la mujer, entre la raza tuya, la raza de la serpiente, y la raza de la mujer. Al final ella te aplastará la cabeza. Entonces vemos que nuestro Señor, quien acompaña las lecturas de estos días, está en una lucha tremenda. Él siente la conspiración y la trama de los fariseos, de los saduceos, de los sumos sacerdotes de la época, del Sanedrín, que van a empujar y manipular la opinión pública de la época para acabar con la presencia insoportable para ellos de nuestro Señor Jesucristo. Un pecado gravísimo, no solamente porque ellos matan al propio Dios, pero fue un pecado gravísimo porque además ellos negaron la bondad y la misericordia y el perdón que nuestro Señor les ofreció, ¿no? Tanto que el otro día vimos en la lectura, ¿no? Nuestro Señor les dice, profetiza, moriréis en vuestros pecados. O sea, profetiza la mayor de las desgracias para aquellas almas de los fariseos, empedernidas en luchar contra Él, ¿no? Y les profetiza, por lo tanto, la condenación eterna, nada más y nada menos, ¿no? Bueno, ¿por qué? Entonces, se malogró. Quien ve a nuestro Señor muriendo en la cruz, fracasó. Los apóstoles se dispersaron. La iglesia casi que pasó a esconderse en el cenáculo, como en una catacumba. Y sin embargo, ahí se dio el triunfo de Él y el triunfo de la Santa Iglesia. Cuando ellos mataron a nuestro Señor Jesucristo, ahí fue que Él triunfó. La Santa Iglesia comenzó su andadura en medio de la lucha contra el mal, porque ese mal continuó y va a continuar hasta el fin del mundo. Los sucesores de los sumos sacerdotes, de los fariseos, de la hipocresía, del orgullo, de los que rechazan la pureza, de los que rechazan la humildad, esa raza de la serpiente va a continuar, como Dios dijo en el Génesis, hasta el fin del mundo. Por lo tanto, para los hombres de hoy en día, yo les tendría que decir lo siguiente: estamos, podríamos decir, en una batalla decisiva y en un entrechoque como nunca entre las fuerzas del bien de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que es inmortal, como él dijo, y a la cual le asiste su divina gracia. Siempre la Iglesia, por peor que sea su situación, estará y está asistida por almas santas, muy ciertamente por víctimas expiatorias, que nosotros no las conocemos y son anónimas. Tal vez estén muriendo en hospitales en el mundo de hoy. Son esas almas las que están conquistando, junto con la cruz de Cristo, la victoria nuevamente de la Santa Iglesia. En esta lucha entre el bien y el mal, entre los hijos de la luz, las víctimas expiatorias, los sacerdotes que se mantienen fieles a su ministerio, que no son cobardes, que dicen la verdad, en esa lucha de esos santos anónimos,
sobre todo hoy en día, puestos al margen y perseguidos, se está fraguando el triunfo que la Virgen prometió en Fátima. Por fin mi inmaculado corazón triunfará. Es decir, mas para que se dé nuevamente esa resurrección de la Santa Iglesia, la Iglesia Católica, que es el cuerpo místico de Cristo, padece hoy nuevamente la pasión. Hoy podemos decir que la Iglesia, en sus santos, escondidos tal vez, reproduce nuevamente la pasión de Jesucristo. Realizan lo que San Pablo dice. Dice, me alegro en mis debilidades, me alegro en mis persecuciones, me alegro en todas las desgracias que San Pablo estaba pasando por causa de la fidelidad a la fe. Porque así dice San Pablo, fíjense qué osadía decir esto, completo lo que falta a la pasión de Cristo. Casi parecería una herejía. Es San Pablo el que lo dice. O sea, ¿qué nos enseña la teología con esto? Que en la historia entre el bien y el mal, Dios siempre pide la gota del sufrimiento de la humanidad. Es aquella gotita de agua que es colocada por el sacerdote en el cáliz, en el altar, que va a ser transformado en nada menos que en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo vivo. Eso es lo que se produce en la Santa Misa. Esa gotita de agua es el símbolo, es una gotita, el símbolo del todo el sufrimiento de la humanidad, que unido a los sufrimientos de Jesucristo son los que hacen la resurrección de la Santa Iglesia nuevamente, del triunfo de Dios, de la victoria de Dios y del bien. Por lo tanto, tenemos que estar alegres. Así es. Porque aunque las apariencias, como para los apóstoles, eran de derrota, las apariencias para el que vive hoy nuestro mundo es de derrota de la Santa Iglesia Católica, sabemos que por ese sufrimiento expiatorio y de reparación que Dios nos está pidiendo a los verdaderos católicos que quieren ser fieles a la única obra de Cristo, se realiza y se va a realizar de aquí en breve el triunfo de la Iglesia, el triunfo del corazón inmaculado de María. Y veremos nuevamente por la historia que el bien triunfa, que las puertas del infierno, como prometió Cristo, nunca prevalecerán contra la Santa Iglesia. Amén. Así sea, Padre. En verdad que le agradecemos mucho porque gracias a esta prédica, a estas palabras que el Espíritu Santo ha permitido poner en su palabra, hemos comprendido mucho este misterio del dolor, hemos comprendido y hemos caminado a través de la historia, a través de muchos datos que usted menciona, que son muy sólidos y que nos permiten poder entenderlo más allá. También entendemos ahora de una mejor perspectiva esta es la razón del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y cómo se vive hoy día esa víspera de la resurrección de la Santa Iglesia Católica, ¿verdad? Que está viviendo la pasión de nuestro Señor Jesucristo y que aunque parezca que estamos derrotados, nunca vamos a ser derrotados. Vamos a prevalecer siempre, como Él dijo, el infierno nunca va a prevalecer sobre la Iglesia, por más que nos ataquen, por más que nos difamen, por más que digan lo que digan, siempre la Iglesia. Y eso es lo interesante, que muchos dicen, muchos se dedican a atacar a la Iglesia, estos movimientos de hoy en día que buscan destruir siempre la Iglesia Católica, siempre el templo de la Iglesia Católica, siempre al sacerdote. Siempre han existido esos movimientos contra la Iglesia, ¿sí?, que nacen, además, curiosamente, de dentro de la Iglesia. Sí. Las herejías, todo, siempre nacieron de dentro, ¿no? Y no de fuera, ¿no? Siempre ha existido y siempre va a existir. Y Dios lo permite así. Así es. Es la lucha. Y es la única iglesia atacada, es la única iglesia perseguida. Estamos en el lugar correcto, ¿verdad? Exactamente. Veamos nuestro Señor, ¿no? Nuestro Señor fue perseguido ¿por quién? Por el Sanedrín. Eran las autoridades eclesiásticas de aquella época. Eran, por excelencia, los que cometieron el mayor pecado, ¿no? Y además es curioso, porque la Escritura nos muestra, quien acompaña la liturgia estos días, la trama urdida contra Cristo, ¿no? Cómo ellos eran grandes manipuladores de la opinión pública. Porque queda muy claro que ellos fueron moviendo las masas para pasar, fíjense, de seguir a nuestro Señor Jesucristo, admirados por Él. Este domingo es el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es el domingo en que
todos los que fueron beneficiados, que fueron cientos, si no miles de personas que fueron curadas por nuestro Señor. Sordomudos, paralíticos, ciegos, cojos, que estaban todos recibiéndolo en Jerusalén triunfalmente. Mas nuestro Señor no tenía ilusiones con aquellas personas que fueron beneficiadas por Él. Porque muchos de esos que fueron beneficiados estuvieron después en la pasión y en la conspiración gritando: crucifícalo, crucifícalo. ¿Quién puede entender esto? Vemos la manipulación de la opinión pública que aquellos jefes religiosos hicieron para mover a aquellas personas nuevamente contra Cristo, ¿no? Y cómo esto nos enseña tanto para entender los momentos que estamos viviendo también. Muy cierto, Padre, muy cierto, y ya lo podemos observar, ese inicio de la tribulación, esa persecución a los que persiguen la verdadera doctrina, la sana doctrina del Señor Jesucristo, y pues digamos, esa tensión que se vive en el aire, pero creo que es un momento muy ideal, antes de finalizar el programa, para pedirle unas palabras a nuestros hermanos que sienten ese temor en este tiempo, que sienten ese miedo, que escuchan quizás más a veces la voz del mundo que la voz de Dios, y que la voz del mundo les dice: su Cristo fracasó, él murió en la cruz y fracasó en la cruz, no hay esperanza para ustedes, al final ven cómo está el mundo, ven cómo está el sufrimiento, ven cómo está. ¿Qué podríamos decirle a nuestros hermanos en esta etapa previa ya a Semana Santa, para que puedan unirse al sufrimiento de nuestro Señor Jesús y que puedan entender de que al final el Inmaculado Corazón de nuestra Santísima Madre va a triunfar y que nuestro Señor Jesucristo va a llevarnos a la victoria? Yo les diría lo siguiente, que en primer lugar, no temáis, como decía nuestro Señor. Los tiempos son malos hoy, como también han sido malos en tantas ocasiones de nuestra historia en el pasado. Tanto ya con la Santa Iglesia Católica como incluso ya en el Antiguo Testamento, ¿no? Estamos en una lucha decisiva entre el bien y el mal. Una lucha que se libra hoy en día entre los, como dijo Dios en el Génesis, ¿no? Entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, los hijos de la serpiente de Satanás y los hijos de la Santísima Virgen. Estamos en esta lucha. Ustedes saben que toda guerra y toda lucha tiene sufrimientos, tiene pruebas, tiene tribulaciones. A veces nos sentimos, como decía muy bien Mario, ¿no? Tiene a veces momentos de desconfianza, de duda, de tribulación, de angustia, ¿no? No tengamos miedo, porque lo que tenemos que tener hoy más que nunca es todo lo contrario, es tener confianza. Porque yo vencí al mundo, dijo nuestro Señor Jesucristo. Fue el mensaje que les dio a los apóstoles cuando se despedía de ellos en esta tierra. Dice: no tengáis miedo del mundo. El mundo, con sus pompas, con sus obras, con sus atractivos al pecado, por más que uno a veces sienta la propia debilidad, la propia miseria, la propia flaqueza para poder seguir las vías de la virtud, las vías de la santidad, a la que Cristo continuamente y hoy sobre todo nos está llamando. Que nadie se angustie por eso. Alguien que piensa: pero yo, Padre, me confieso una vez, 2 veces, 3, 1000 veces y sigo cayendo. No tengamos desconfianza. Nunca perdamos la confianza, porque nuestro Señor Jesucristo nos ama. Nuestro Señor Jesucristo ama a todos y cada uno. Él vino, recuérdese, para los enfermos, no para los sanos. Él vino para llamar a los pecadores a la conversión. Si yo me siento un pecador, óptimo. Padre, ¿qué está diciendo? Sí, óptimo, porque si usted es un pecador, pero usted quiere, verdaderamente quiere llegar a la santidad, alégrese, porque usted, siendo un pecador y siendo muy débil y siendo muy miserable, prepárese, porque si usted tiene confianza, Dios va a operar sobre usted un milagro todavía más extraordinario, más bonito y más sublime en su vida. Por lo tanto, alégrese,
no es para estar tristes, es para estar alegre. Porque si uno dice, madre mía, si nosotros vemos en la historia, Dios ha convertido cada pecador, personas que luego, testimonios, gente que conoció a esas personas, decían, este aquí está tan perdido que este aquí vamos, o sea, es que este no va a acabar. Después que se convirtieron, el cambio fue tal, porque solo Dios puede hacer esa maravilla de la gracia, ¿no? Que hasta los conocidos casi no le reconocían más. Entonces, esas son las maravillas que Dios va a operar, sobre todo en este mundo. La época histórica que estamos viviendo, de tanta miseria, de tanto desconcierto, de tanta confusión, de tanta angustia, esta es la época en la que se van a realizar los mayores milagros de conversión de pecadores a la Santa Iglesia Católica, a nuestro Señor Jesucristo, a su Santísima Madre. Va a ser la época en la que más la gracia va a actuar sobre las almas que serían más impensable que pudiera actuar. Esto es lo que yo les digo. Tengamos confianza, fe. Sigamos este consejo de San Pío de Pietrelcina para aquellos que están desanimados consigo mismos. Tengan paciencia todavía por un poco más de tiempo, que al final todo acontecerá para tu mayor bien. Es lo que yo les deseo. Tengan confianza, paciencia, que si ustedes tienen esta esperanza, quién sabe, no verán ya al menos la aurora esplendorosa y magnífica de esta nueva era histórica, de esta nueva resurrección que será el triunfo de María profetizado por la Santísima Virgen en Fátima. Muchísimas gracias, Padre. Ha sido un verdadero placer tenerlo con nosotros. Esperamos que no sea la última vez, que podamos compartir otros temas más adelante con usted. Con mucho gusto, Barry, será un placer siempre. Muchísimas gracias. Gracias por habernos recibido en sus casas, también por el espacio, por tener a Proyecto Dominus Tecum acá con ustedes. Les tenemos un enorme aprecio, un enorme cariño y de verdad que estamos muy felices de poder compartir estos temas con ustedes. Nuestra casa es la casa de la Santísima Virgen y por tanto la casa de todos sus hijos. Por tanto están todos los de Dominus Tecum también incluidos. Muchísimas gracias, Padre. No sé si podríamos finalizar con una bendición final para nuestros hermanos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre e Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, así finalizamos nuestro programa el día de ahora. Muchas gracias, Padre Ramón. Gracias por haber estado con nosotros. Que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes. Que viva Cristo Rey y que viva la Santísima Virgen de Fátima.